Entre Periodistas, la entrevista. Nuestra invitada de hoy es una periodista con casi 30 años de ejercicio profesional, la mayoría del tiempo trabajando con los temas económicos. Ella ha visto ya mucha evolución en nuestro país, cómo han ido cambiando las cosas cada vez que viene un gobierno nuevo, los diferentes sistemas. Ella sabe interpretar los problemas económicos y cómo se han ido solucionando. Por eso la tenemos hoy aquí para que analicemos el tema de la economía con la visión de un periodista. Bienvenida, Cándida, a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo, Wendy, y sobre todo hablando de lo que siempre he hecho, que es escribir de economía. Bueno, entonces, como les decía, queremos saber, porque ella ha estado trabajando todo el tiempo con estos temas, en la visión de un periodista, que es muy importante para los sistemas económicos, Cándida, porque hay muchos especialistas que nos hablan y a veces no entendemos claramente, o tienen intereses o están comprometidos y no pueden decir las cosas como son. Entonces quisimos esta vez ver qué piensa un periodista de cuál es el punto económico donde estamos ahora mismo. ¿Cómo ves tú la economía nacional y hacia dónde vamos? Bueno, en estos momentos, Wendy, la economía dominicana está aparentemente bien, o relativamente bien con relación a la región y a muchos países pares como República Dominicana. Ayer estaba yo viendo un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y estaba haciendo unas proyecciones sobre 18 países de la región, incluyendo el Caribe. Con relación a los países de América Latina, República Dominicana es uno de los que más crece. Y con relación a las proyecciones de 2023, del próximo año, también hay un crecimiento proyectado de mucha importancia, sobre todo porque las proyecciones que hay para este 2022 es de 5.1% del Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Nada más que la producción total de la economía, lo que se produce en un año, sí, o en un tiempo relativamente establecido, puede ser un trimestre. ¿Qué pasa? Para el 2023, todas las proyecciones que hay de los organismos internacionales, que son los referentes para medir cuál es el comportamiento de una economía, es de que en el 2023 la economía dominicana crecerá 4.7, cuando la economía mundial va a crecer 3.2 y la región fue rebajada a 1.7. Entonces, ¿qué te dice eso? Que es verdad que hay unos fundamentos importantes que debemos preservar a pesar de todos los pronósticos negativos que estamos viendo para los próximos años. Entonces, comparando, Cándida, ese pronóstico informativo de la CEPAL con otros pronósticos de que va a haber una recesión económica, entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar cuál puede ser el real? Porque, como todos sabemos, pueden haber algunos que son muy teóricos. Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, las personas comunes, para prepararnos para lo que viene? Aunque se dice que va a haber un aumento, un buen repunte económico, sabemos que muchas veces ese repunte no lo sienten las amas de casa, no lo siente el trabajador, porque es un repunte económico global. Exacto. A nivel de gobierno, a nivel de macroeconómico. Entonces, ya específicamente en términos de individuales o de familia o de emprendedores, ¿qué medidas deberíamos tomar para prepararnos por si acaso se da el elemento de la recesión económica? Porque si viene un repunte económico positivo, muy bien, pero vamos a suponer que las cosas no van a estar bien. ¿Cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta para que esa recesión económica no nos afecte? Y si la economía está muy bien, pues perfecto. Vamos a delimitar. Las proyecciones que hay para la economía dominicana son muy positivas. Y las proyecciones que hay para la economía mundial es de recesión. ¿Qué es una recesión? Un crecimiento negativo, como dicen ellos, o sea, una ralentización, un crecimiento menor
o un crecimiento realmente negativo. Sí. De 2 o 3 trimestres consecutivos, generalmente 3 trimestres. Y eso es lo que se está proyectando para la economía mundial, sobre todo para Estados Unidos y Europa, que son los países con los que nosotros hacemos negocios y tenemos una relación más estrecha. ¿Y en qué medida nos afecta entonces? Nos afecta directamente a Estados Unidos, porque de Estados Unidos recibimos más del 80% de las remesas y tenemos más de 2 millones de dominicanos residiendo en Nueva York. Solamente en Nueva York. Entonces, a nosotros sí nos pega duro cualquier movimiento que haya en la economía mundial. Ya nosotros no somos un 3/4 parte de isla aislada, somos parte del ecosistema económico mundial. Y Wendy, la economía es como una familia. Ajá. Si yo tengo en mi casa un ingreso mensual determinado y yo me manejo con ese ingreso, todo está bien. Pero si ese ingreso se cae, inmediatamente yo caigo en una recesión, vamos a poner. Todos nos afectamos. Nos afectamos todos. ¿Qué hacemos? Usamos los financiamientos, que es lo que nosotros en las casas usamos, como las tarjetas de crédito. Los préstamos. Los préstamos. Porque tampoco no nos vamos a dejar morir, ¿verdad? Sí. Así se maneja la economía, así se manejan los gobiernos y así se manejan las familias. O sea, utilizar alternativas para no caer, ¿Qué pasa? Para no dejar de producir, para no dejar de existir. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos una situación, digamos, difícil, que como tú dices, que la gente no la siente? Porque si el Banco Central te dice que la economía está creciendo 5%, más de 5%, que por encima de su potencial es su capacidad, ¿qué pasa? Que yo no lo siento en mi casa, me dice la trabajadora o la vecina. Que la cosa está difícil, que todo está caro. ¿Por qué no? Porque yo no estoy en el sector que está creciendo. Ajá. Si el sector que está creciendo es construcción y yo estoy en construcción, yo tengo que verlo. Okay. Pero si yo estoy en servicio, no lo voy a ver. Y los sectores que han sido señalados de crecimiento son unos cuantos: turismo, zona franca y construcción. Básicamente turismo. Esos 3. Sí, la actividad, no turismo per se, sino la actividad con todo lo que lleva, con todo lo que la operatividad. Exacto. Es el que más aporte ha dado al crecimiento de la economía de los últimos meses. Construcción creció un poquito menos, pero ya el gobierno tomó unas medidas de subsidios, de ayuda, para que bajaran los precios de los materiales de construcción y ha vuelto como a tener un poco más de dinamismo. Es por eso que mucha gente dice, yo no siento ese crecimiento porque no se le ha derramado a ellos, porque no le ha llegado. Sí. Pero si está en el sector que está creciendo, claro que lo va a ver. Y además debo precisar que también lo vemos de alguna manera, porque el peor es no crecer. Sí. A nivel macro, lo más importante es que haya crecimiento económico, porque en alguna parte lo vamos a ver. Ahora, si tenemos una recesión, como te decía ahorita, la cosa se pone difícil para todos. Sí, muy bien. Entonces, Cándida, hay un elemento fundamental en la gente y es a cuál fuente acudir. Esa gente que le gusta conocer la economía, que le gusta ver cómo va la cosa, aunque no sea tan experto y no entienda bien, pero a veces acuden a los informes, se quedan cortos porque no lo entienden, a veces acuden a las noticias a veces se inclinan hacia un lado y hacia otro, si vienen del gobierno se inclinan hacia una cuestión, o sea, a veces si viene de un periodista o de un medio que se presente un poco neutro, pues tienen otra orientación. Entonces, ¿cuáles son las fuentes, los organismos adecuados para la ciudadanía estar enterada y estar clara de lo que está pasando con la economía? Las mejores fuentes son los organismos internacionales. O sea, para mí, la policía económica, que es el Fondo Monetario Internacional, siempre ha sido mi fuente de búsqueda. De hecho, yo he viajado como 4 veces con el Fondo Monetario y conozco la oficina, algunos detalles, hice varios cursos, porque del sistema económico mundial, en primer lugar está el fondo.
En segundo lugar está el Banco Mundial y después está el BID. Entonces ahí de esa manera van desagregando, llega la CEPAL, también uno va a informes del Foro Económico Mundial, que se hacen reuniones anuales, también uno busca de la Organización de Países en Desarrollo, los países ricos, que son la OECD. Hay fuentes importantísimas y muchísimas diversas para buscar informaciones, pero a nivel local, la fuente oficial es el Banco Central. ¿Y cómo podemos hacer, Cándida, con tantas fuentes y tanta información cuando se contradicen? Porque a veces hay un organismo que dice una cosa y otro dice otra. Entonces, ¿y cómo hacer también para poder interpretar bien esos informes? Porque tú, por ejemplo, has trabajado en el área económica todo el tiempo y te manejas. Pero las personas comunes y corrientes que no están acostumbradas a evaluar esas cifras, ¿cómo podemos hacerlo para entenderlo un poquito mejor? ¿O tendrán que esperar a que un periodista se lo diga así, bien dilucidado, con cucharitas, como decimos? Hay informes que son bastante explícitos, pero otros necesitan necesariamente de la ayudita, de la mano de alguien. Porque incluso a mí me ha tocado hacer entrevistas a personas que tienen una capacidad mucho más, o sea, superior a la mía. O sea, economistas de FUSTE, yo he entrevistado a economistas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de todos esos organismos. Sí. Y yo he tenido que ir a la literatura a buscar algunas cosas, porque a veces son muy técnicos, sobre todo cuando están hablando en un escenario técnico, ¿verdad? Claro. Entonces hay que ir a aplatanar las cosas, a presentarlas en términos llanos. Sí. En épocas así como esta, porque son ciclos, se llaman ciclos económicos cuando hay un ciclo negativo y cuando hay uno positivo, que la economía fluye, que la gente ve más bienestar, más empleo, más desarrollo. Bueno, en este ciclo, que es un ciclo que se prevé, que no vendrá fácil para el 2023 y al 2024 en adelante irá bajando un poco la tensión. Yo siempre le digo a mis hijos y le digo a mis hermanos y a la gente que está cerca de mí, si usted tiene deuda y la puede pagar, páguela, porque los intereses están subiendo. Se pondrá peor. Bueno, están subiendo. Ahora el sistema financiero dominicano tiene una ventaja y es que tiene una alta liquidez y no de nada le sirve estar subiendo excesivamente las tasas de interés, sobre todo las activas, que las tasas activas son las que son para préstamos y las pasivas son las de los depósitos y los ahorros donde tú le ganas dinero. No de nada te sirve tú pagar un préstamo a una tasa alta y tener un depósito que te va a pagar una rentabilidad menor. Entonces mejor tú sales de ese préstamo. También le recomiendo a la gente que cuando tiene préstamos hipotecarios, si puede bajar el capital y la cuota, que lo haga. Para ir más aliviado. Para ir más aliviados, se acercan a sus agentes de negocios en los sistemas financieros y encuentran asesoría fácil. ¿Y los gastos y las inversiones, Cándida? Los gastos y las inversiones. ¿Del gobierno o del sector privado? De las personas comunes. Bueno, en época de altas tasas pasivas, que son las que dan rentabilidad, lo más importante es buscar activos. Buscar inversiones en empresas, en acciones, comprarse títulos del Banco Central que pagan, o de Hacienda, que están pagando tasas de 12 y 13 anual, que eso hace mucho tiempo que no lo veíamos. A la gente que tiene dinero siempre le va a ir bien. A la gente pobre, a la gente que tiene recursos, clase media, que nosotros somos una economía que más o menos del día a día, tiene que sopesar sus ingresos con sus gastos, porque hay que pisar en algún momento el acelerador cuando uno coge prestado. Y en términos del gobierno, Cándida, ¿qué medidas tú entiendes como periodista del área económica que debería tomar para que, si llega una recesión económica fuerte a la República Dominicana, ahí en escala desde el exterior, qué debería hacer para que la población no sea la que cargue con la inflación? Tener voluntad política, comenzar a hacer lo que hace mucho tiempo dejaron de hacer, y es volver al campo. Fomentar la producción para el consumo local, pero también para la exportación, porque eso te genera divisas. Nosotros tenemos un mercado
no digamos el de Haití, porque es el segundo mercado, porque es un mercado natural, que no hay que coger avión ni hay que ir en un barco. Ahora se está yendo en barco por la situación que hay, pero nosotros tenemos el Caribe. Antes, cuando no teníamos ni siquiera acuerdos de libre comercio, los negocios se hacían con el Caribe en goletas y se vendían naranjas, se vendía de todo. Entonces la gente ha dejado de sembrar, ha venido a las ciudades y no hay tantos empleos. O sea, el sector, la economía dominicana es una economía de servicio. Todavía no hemos llegado a ser un país industrializado. Entonces tenemos que producir lo que nos vamos a comer para evitar importaciones y exportar los excedentes para generar divisas. Hay un tema fundamental con lo de los servicios, Cándida. Tú sabes que ahora estamos en una época de emprendimiento, donde muchas personas están ofreciendo sus servicios, han descubierto que para generar ingresos no solamente hay que estar en una empresa, sino que pueden ofrecerlo si se organizan. Entonces, el gobierno ofrece muchas facilidades a las MIPYMES, a los emprendedores. ¿Qué pasa? Que a veces por falta de una cultura no es aprovechada. Entonces, esas ofertas que se hacen a través del Estado, que tú ves las informaciones públicas que dicen, las MIPYMES tendrán tales beneficios, y tú ves la gente común que no obtiene esos beneficios o no califica para esos beneficios, porque cuando va al banco, cuando va a inscribirse como una MIPYME, no califica. Y viene el punto que me decías. El rico, el que tiene dinero, el que tiene la inversión, aprovecha las oportunidades porque sabe manejarse. Entonces esa población común, ese profesional, sigue empobrecido porque no conoce los sistemas. Entonces, ¿cómo el gobierno puede acercarse un poquito más a esa gente que no es comerciante, que no es un empresario de mucho tiempo y que no conoce el sistema, para poder realmente aprovechar lo que el gobierno ofrece? Yo te voy a decir, como dice mi hija, el que tiene la sed busca el agua. En el Ministerio de Industria y Comercio hay un capítulo para las MIPYMES, y le dan orientación y pueden tomar préstamos. Hay bancos, aquí hay bancos pequeños, como Adopen, Banco de la Mujer, y hay varios bancos que le dan financiamiento a la gente también. Y todos los bancos del país tienen un capítulo, un portafolio para las pequeñas y medianas empresas. Solamente tienen que acercarse. Verdad que las tasas de interés están un poquito, ¿verdad? Altas. Pero lo mejor es generar un ahorro mínimo para tomar la menor cantidad de préstamos posible cuando la gente no tiene muchos recursos. Y más bien el desconocimiento, diría yo, en los procesos, que por eso es que a veces pueden aprovechar lo mejor los que ya están establecidos y tienen un respaldo económico para saldar esos préstamos. Una persona que comienza y no tiene un respaldo, pues a veces no puede aprovechar esas facilidades. Pero mira, Cándida, una última pregunta. Hay un aspecto que preocupa mucho a la gente y que quisimos recogerlo aquí, y es esa interpretación que debe dársele a ese crecimiento económico. Existen dudas a veces de esa presentación de ese sistema económico. Ya me habías hablado de qué es lo que pasa con el crecimiento local y la situación mundial. Pero ¿cómo podemos nosotros interpretar esos informes de manera positiva y concreta en nuestro país, sin irnos de una vez a poner en duda lo que dice el Banco Central, que la economía está creciendo en un 5%? ¿Cómo aterrizamos para que podamos estar positivos y no negativos ante esos informes que a veces la gente los rechaza, los critica porque dice, pero se están burlando de nosotros porque no tengo dinero para ir al supermercado, todo está caro, la farmacia, todo, y me están diciendo que todo está bien? ¿Cómo podemos nosotros interpretar eso de una mejor manera? Bueno, la gente tiene que entender primero, comenzando por entender qué es el Producto Interno Bruto, como te decía, que es la capacidad de producción de la economía. Son unas siglas difíciles. O un año, lo que tú produces, esa es tu capacidad. Primero por ahí. Y segundo, cuando ven el informe, si el Banco Central te dice, está creciendo la actividad, hoteles, bares y restaurantes, eso es el turismo, esos son los restaurantes, esos son la gente que está en el sector. Ese es el sector que está creciendo. Los que están en el sector turístico, tú te fijas, que tienen empleo. Sí. Que el nivel de empleo en ese sector aumentó.
Y se siguen construyendo. Ese es un indicador. En construcción, por igual. Si tú ves que dice que baja, pues entonces se perdió empleo, se perdió inversión. Entonces, por eso es que baja un poco. La gente primero, eso es lo que tiene que ir mirando, los sectores que crecen y los que bajan. Ahora, ¿qué pasa? La economía dominicana es sui generis, como siempre he dicho yo. Y es que nosotros tenemos una economía todavía con un modelo un poco atrasado, porque tenemos un esquema de generación de trabajo en base al empleo barato. Sí. Tenemos un crecimiento que todavía no es equiparable, tenemos una alta desigualdad, ayer lo decía el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Hemos caído casi un 20% en desigualdad. O sea, tenemos un índice de desarrollo humano alto. Ha crecido la economía, hemos tenido grandes avances en el sector de salud, en la recuperación, en muchísimos sectores, pero tenemos una alta desigualdad. O sea, todavía hay mucha gente que tiene dificultades para conseguir las cosas y todo eso tiene que ver. Por eso que no siente esa mejoría de la que habla. Por eso es que hemos visto que todavía estamos en uno de los países que tiene una base tributaria un poco baja. Entonces, si el gobierno no capta muchos recursos para la inversión, si el capital privado no se lanza a generar empleo, entonces eso es lo que hace que la gente lo sienta menos. No lo sienta. Bueno, señores, hemos concluido ya esta entrevista con Cándida Acosta, una periodista entrenada en el área económica que ha estado en contacto con los principales organismos, con los gobiernos y con la gente, porque ella también es una profesional y tiene su familia y siente en carne viva todo lo que acontece en este sector. La próxima semana seguimos aquí con mucho más Entre Periodistas.